Jesús es aquel que cumplió todas las profecías del Mesías Cristo. Recuerde que Mesías está en el idioma hebreo y Cristo en el idioma griego, pero ambas palabras significan ungido. Es decir, Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el ungido de Dios. De él tratan las Escrituras. Él es el protagonista. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, en ese tiempo no había un Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento Jesús dijo, el Antiguo Testamento da testimonio acerca de mí, es decir, me anuncia a mí, habla acerca de mí. Los reyes, los sacerdotes y los profetas hablaron de mí, me anunciaron a mí, porque Él es el protagonista. Y es cierto, en ese tiempo había mucha gente que sabía las Escrituras, que las conocía, las memorizaba igual que hasta el día de hoy, pero sin conocer y sin creer en el fundamento, en el único protagonista, es como saber muchas historias, pero nunca comprender, ni mucho menos creer su contenido, el fundamento, aquel que puede darte vida y salvación. Conoces toda la historia, pero nunca conociste al personaje principal. En Lucas 24, verso del 25 al 27, Jesús les dice que eran insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho, que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De quién hablan las Escrituras? Del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es Jesús. Por esta razón, en Juan 19, verso 30, dice que una vez que Jesús hubo tomado el vinagre, él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es el tetelesté. Él dijo, la obra está hecha. El siervo cumplió con lo que dijo su Señor. Él vino a servir, y él vino a servir dando su vida en rescate por cada uno de nosotros, porque él vino como el Cristo. Eso significa que él sea el Cristo, que él vino a solucionar como perfecto rey, sumo sacerdote y profeta los problemas del ser humano, esos problemas que ninguno de nosotros puede solucionar. El problema de estar separado de Dios, el problema del pecado y el problema de Satanás. Y todo esto significa, este problema espiritual significa que el ser humano está bajo maldición, porque estar separado de Dios significa estar bajo maldición. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo?, refiriéndose a él como el Hijo del Hombre, en Mateo 16, verso 13 en adelante, ellos respondieron, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías o que tú eres Jeremías, profetas que ya estaban muertos. Y decían también, la gente igual cree que tú eres algún profeta, como muchos que se levantan en el día de hoy y también en ese tiempo. Y la explicación consiste en que Juan el Bautista era una persona de mucho carácter que se dedicaba a increpar y a enrostrar el pecado de las personas, incluso de las autoridades, indicándole a uno de ellos que no le era lícito tener la esposa de su hermano. Y esto le costó su vida. Luego teníamos a Elías, un profeta de poder, que conocemos su historia por las Escrituras. Cuando fueron a buscar, Elías oró y fuego cayó del cielo y consumió todo, incluyendo el agua. Y también muchos de los soldados que fueron a buscarlo también fueron muertos. Entonces conocemos a Elías como un profeta de poder. Y luego a Jeremías, alguien que lloraba, que clamaba por la desobediencia del pueblo, rogando misericordia por el pueblo de Dios. Pero también dice algún otro profeta.
Sí, cualquier persona que se levante, cualquier persona que dice que tiene un nombre. Y es así hasta el día de hoy. ¿Cómo se conoce a Jesús? Como alguien que solamente tiene que increpar a otro y enrostrarle su maldad o su pecado o su mal vivir. U otros también siguen a Jesús por las señales, por los milagros que puede hacer. Y cuando preguntamos acerca de su fe, siempre esto está primero, el milagro. Y si no hay milagros, la gente va hacia otro lugar. Y si ese lugar ya no tiene milagros, va hacia otro lugar. Y si viene alguien reconocido, también va a ese lugar, porque lo que busca son las señales y los milagros. Allí está puesta su fe. Y luego otros, con la emoción, podemos asimilar a Jeremías como mucha emotividad, mucho romanticismo a la hora de hablar del Evangelio. Y luego, como cualquier profeta, algunas personas dicen, sí, ese es un profeta más, que sí, Jesús era una muy buena persona. Pero hasta el día de hoy eso no ha cambiado. La gente sigue viendo a Jesús de muchas maneras. Incluso los judíos, en Lucas 24-21, podemos revisar que ellos dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Entonces también ellos lo veían como solamente un líder que políticamente los podía liberar del imperio romano. Y en la actualidad mucha gente cree en Jesús o afirma creer en Él como el niño Jesús, o como solamente un Jesús histórico, o solo como un Jesús sanador, o solo como el Salvador, o como alguien que murió en una cruz. Pero en realidad, ¿quién es Jesús para nuestra vida? ¿Y cómo lo conocemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo le conoce usted? ¿Quién es Jesús para usted? Si seguimos revisando Mateo 16, ante todas estas respuestas que dieron sus discípulos sobre qué pensaba la gente acerca de él, no hubo respuesta de parte del Señor Jesús. Solo hubo una segunda pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ellos ya llevaban un tiempo razonable para conocerle, pero se esperaba que todos respondieran. Y no fue así. Solo uno respondió: Simón Pedro. Simón Pedro dijo: ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Aquí vemos sus dos naturalezas. Tú eres el Cristo, aquel que era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, era también el Hijo del Dios viviente. Dos naturalezas, 100% hombre cuando hablamos de Cristo, 100% Dios cuando hablamos de Hijo de Dios. Dos naturalezas que no se pueden separar. Entonces recién allí hubo una respuesta de Jesús. Y él le dijo: bienaventurado. Esta es la bienaventuranza. ¿Cuál? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta verdad, el ver a Jesús y creer en Él de la forma correcta, es revelado por Dios. Revelar es quitar el velo, pero no sucede de adentro hacia afuera, sino que alguien lo tiene que hacer aquí. Tiene que haber intervención divina a través del Espíritu Santo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre esta piedra angular, yo edificaré mi iglesia, porque la iglesia es de Él. Él es la cabeza de la iglesia, es su cuerpo, y su iglesia está fundamentada no en fundamentos humanos, ni en líneas teológicas humanas, ni en denominaciones humanas, sino en Él. Y dice que las puertas del infierno nunca vencerán a su iglesia. ¿Y usted cómo conoce a Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Si quiere escuchar un poco más acerca de esta buena noticia, por favor, escríbame.